La nieve caía como ceniza silenciosa. Un husky de ojos azules, respiración corta, patas temblorosas, pelaje blanco y gris chamuscado de escarcha, corría sobre un mar de hielo partido. Su huella se quebraba en charcos de agua negra. Detrás de él, un rugido grave, húmedo, antiguo. Un oso polar emergió de entre las sombras del atardecer ártico. Enorme, huesudo por el hambre, con el hocico tiznado de sal y una mirada clavada en la silueta del perro. El husky tropezó al borde de un témpano. No había camino hacia atrás, no había orillas. El viento se volvió cuchillo. El hielo crujió como una puerta abriéndose a la nada. El oso avanzó con pasos que parecían campanadas. 2 zarpazos, una decisión, un final. El husky bajó la cabeza, gruñó, y aún así, como si un hilo invisible lo jalara desde muy lejos, giró el rostro hacia el norte. Allá, donde una voz humana alguna vez le dijo regresa, donde su nombre, Toro, seguía latiendo. El oso levantó el lomo midiendo la distancia. El husky dio medio paso atrás y el hielo gimió. La luna recién nacida encendió el paisaje en plata, y cuando todo parecía reducido a una última inhalación, una sombra cruzó el horizonte, otra y otra. Ojos amarillos aparecieron sobre una cresta de nieve. Siluetas bajas, elegantes, silenciosas. Lobos. Una manada observaba desde una distancia precisa, como si el Ártico mismo contuviera el aliento. El oso vaciló. El husky también. Un latido. 2, 3. La historia que estás por ver comienza en ese filo de vida y muerte, donde los depredadores dictan las reglas, y sin embargo la naturaleza a veces las rompe. Si te gustan relatos reales y emocionantes de supervivencia y unión en la naturaleza, suscríbete ahora mismo. Prometo que lo que sigue te tocará el corazón. Lo llamaban Toro no por su tamaño, sino por la testarudez con la que insistía en volver a casa, aunque el mundo se le pusiera en contra. Era un husky siberiano joven, de pecho amplio, orejas atentas y un andar elástico que hacía música sobre la nieve. Vivía con Bruno, su humano, un guía local que conocía los cambios caprichosos del hielo y el humor del viento. Bruno entrenó a Toro desde cachorro. Esperas largas, obediencia a la señal, lectura del horizonte. El Ártico es una voz, decía. Si aprendes a escucharla, te cuida. Si la ignoras, te traga. A Toro le encantaban los trayectos al amanecer, arrastrar cargas ligeras, sentirse parte de la cuadrilla. Conocía el olor del cuero húmedo, el tintineo de las hebillas, la promesa de un buen trote. Y sobre todo, conocía el olor de Bruno. Leña, grasa de trineo, pan tostado y algo de paciencia vieja. Ese olor era hogar. El día que se perdió, el cielo amaneció limpio, pero la banquisa escondía trampas de agua. Un crujido, una tabla de hielo que se desprendió, un susto entre ladridos, y Toro corrió por instinto hacia un corredor blanco. Cuando volteó, Bruno ya no estaba. Olfateó el aire, mar, nieve, silencio. El viento barrió las huellas en minutos. Se quedó con el vacío en el pecho, el mismo que te muerde cuando cierras la puerta de tu casa y olvidas las llaves adentro. Toro probó 3 direcciones. Marcó la nieve, esperó algún eco y solo obtuvo la indiferencia del frío. Siguió andando. Había aprendido que en el hielo, quedarse quieto mucho tiempo no es opción. El Ártico de invierno es un teatro de sombras largas. La luz se inclina, los colores se apagan, los sonidos viajan lejos. El hielo no es una plancha, es un rompecabezas que nunca termina de encajar. Hay hielo viejo, duro como piedra, hielo joven, traicionero, hielo podrido que parece sólido pero cede de golpe. Entre ellos canales de agua oscura que huelen a hierro. El viento no solo enfría, talla, afila esquinas, pule costras, borra rastros. Los cuervos vigilan desde postes invisibles y las focas respiran en agujeros mínimos, como si la vida cupiera en una moneda. A lo lejos, montículos blefados por el viento esconden guaridas. Allí, el hambre dicta agendas. Para un oso cada caloría cuenta. Para un lobo la coordinación del grupo vale más que la fuerza individual. Para un perro perdido, la esperanza pesa tanto como la carne. Toro recorrió campos de nieve dura, bordeó grietas, esquivó una ventisca pequeña que aún así mordió sus almohadillas. Bebió nieve apenas, lo justo para humedecer la boca. La noche llegó antes de que pudiera entenderla. El azul se volvió tinta y la luna levantó un faro lechoso sobre el mundo. El primer aviso fue el olor, fuerte, aceitoso como un animal que ha dormido en grasa rancia. Toro se detuvo.
Las orejas buscaron el origen, el hocico apuntó al oeste. El viento trajo un sonido bajo, un resoplido hondo. El oso. El hambre hace que los osos se acerquen a zonas peligrosas. Ese ejemplar había seguido grietas donde suelen aparecer focas. Sin éxito. Vio a Toro, un bulto vivo, y lo entendió con crueldad sencilla. Comida. Toro corrió. No como un ciervo que salta, sino como un perro que dosifica. Aceleraba, bajaba, escuchaba. El oso, pesado pero eficiente, se mantuvo a distancia constante, como si la noche los amarrara con una cuerda. La persecución duró más que un miedo normal. El frío golpeaba por dentro. Toro encontró una lengua de hielo elevada, un espolón. Subió. El borde daba a un canal. Mal noticias. Abajo, agua abierta. Peor, la placa crujía con su peso. El oso se acercó con cuidado, extendiendo el cuello, probando el aire. 2 cuerpos sobre un tablero que no admite errores. Entonces un aullido. Largo, metálico, preciso. No fue un lamento. Fue una coordenada. Desde una loma, una hembra loba de pelaje gris plateado, flaca y elegante, miraba la escena con la cabeza alta. A su lado, otros ojos. Un joven macho negro como carbón. 2 subadultos color crema. Más atrás, cuerpos tendidos contra el viento, disciplinados. Una manada. El oso giró apenas el rostro. Midiendo. Los lobos no son presa sencilla. Atacan en ángulos, muerden tendones, desgastan. Un oso hambriento calcula riesgo. Toro, sin entender del todo, entendió esto. El oso dudó. La hembra dio 2 pasos al frente. No fue un ataque. Fue un trazo en la nieve. Estamos aquí. El macho negro rodeó hacia la derecha cuidando flancos. Los subadultos se quedaron altos, listos para distraer. El oso soltó un bramido que levantó nieve. Retrocedió medio metro. El hielo bajo Toro se quejó. Un chasquido hondo. La hembra aulló otra vez, más corto, como si diera una orden. El macho negro golpeó la nieve con las patas delanteras y lanzó un ladrido grave, extraño en un lobo, que hizo eco en el canal. El oso, irritado, saltó un paso y el hielo respondió con una grieta rápida. El canal escupió agua. El gigante decidió lo que decide un animal que no puede perder calor. Ahora no. Miró a Toro con una promesa rota y se descolgó hacia una zona más segura. Se alejó sin mirar atrás. Toro quedó jadeando, las piernas temblorosas. Miró a la hembra. Ella no se movió. El macho negro bajó el hocico y aspiró su olor. Había olor a humano en el pelaje del perro. Cuero, aceite, pan tostado, hogar. Los lobos lo supieron. En ese país el olfato es gramática. La manada no adoptó a Toro. Lo toleró. Hay una diferencia. La hembra, líder, mirada antigua, caminó delante, marcando un ritmo que un perro bien entrenado reconoció sin palabras. No era invitación, era ruta segura. Toro siguió a distancia prudente, sin cruzar líneas invisibles. Cada tanto, la hembra volteaba la cabeza lo justo para verificar que el extraño seguía ahí. Cazaron esa noche, no una gran pieza, sino un lemming mal escondido y luego un pedazo de carcasa vieja de foca atrapada en el hielo. Comer poco evita peleas. Toro, por instinto, se sentó y esperó. No pidió. Cuando la hembra permitió, el macho negro dejó caer un trocito de piel cerca del husky. Una concesión mínima. Toro comió sin levantar la cabeza, en silencio. A veces sobrevivir es no ofender. Avanzaron hacia el norte, donde el viento olía a madera vieja, indicio de humanos. Entre la noche y la penumbra perpetua, el grupo se movía como un organismo único. Toro observó y copió. Cuándo trotar, cuándo detenerse, cuándo acurrucarse formando un refugio con el propio cuerpo. Aprendió el valor del silencio entre aullidos. En un claro, la manada detectó un rastro. Todos se tensaron. Toro también. El macho negro enfocó hacia el oeste. Los subadultos abrieron compás. La hembra marcó el eje central. Toro se quedó atrás, sin estorbar. De pronto la hembra giró y le lanzó una mirada que decía «Quédate». Obedeció. A los minutos regresaron con otro bocado amargo de sobrevivencia. Compartieron otra vez la misma porción simbólica para Toro. Ese ritual, esa regla de pertenencia mínima, empezó a tejer algo parecido a confianza. Esa madrugada el viento cambió. Trajo un olor que a Toro le vació el estómago de nostalgia. Humo de leña, grasa de trineo, bruno. El husky lanzó un ladrido ahogado. La hembra tronó los labios. Silencio.
El macho negro olfateó el aire con atención. Los subadultos se acomodaron. Esperar también es una forma de moverse. El Ártico no repite escenas, las complica. Al amanecer pálido, el oso regresó. Otra vez ese olor aceitoso, ahora mezclado con la impaciencia del hambre. Los lobos lo vieron antes que Toro. La hembra emitió un bufido breve. Era la señal para no dispersarse. El terreno era peor. Placas más jóvenes, grietas ocultas. El oso se acercó por el flanco buscando separar al husky del grupo. Sabía que el perro era el eslabón más débil. Toro, con el corazón martillando, entendió que correr sin pensar lo llevaría directo al agua. Sostuvo la posición. El macho negro avanzó en diagonal, marcando líneas que el oso debía calcular. Los subadultos hicieron amagues, como si cortaran aire. La hembra se plantó frente a la dirección de avance del gigante. El oso atacó con un arranque que levantó una nube de hielo. La hembra esquivó por centímetros, mordió aire, logró que el oso girara un punto. Ese punto bastó para que el macho negro le mordiera el muslo por apenas un segundo, como una firma. No era para herir, era para decir, no pasarás fácil. El oso se enfureció, giró, y cuando el zarpazo cayó, el macho ya no estaba allí. El hielo se quejó, otra vez. Toro calculó, recordando corredores firmes que había aprendido a leer con Bruno. Bajó medio metro por una rampa dura y se pegó a una esquina donde la placa parecía tener raíces antiguas. El oso fue tras él, pero esa diagonal forzaba su peso hacia una franja más delgada. Los lobos lo sabían. El plan era simple, gastar al gigante y empujarlo a su propia trampa. El oso golpeó, resbaló, corrigió. Cada corrección bebía calor. Cada resbalón le cobraba energía. En el Ártico, el tiempo es un cuchillo que siempre está del lado del frío. Toro, jadeando, no corrió. Aguantó. El macho negro apareció de la nada y le arrebató la atención al oso con una pasada corta frente al hocico. 1 segundo, 2. La hembra marcó el flanco contrario. Los subadultos hicieron ruido en el borde. El hielo al fin habló claro. ¡Crack! Una línea negra se dibujó bajo el oso. Corrió como una serpiente y explotó en un clap agudo. El gigante hundió una pata. No cayó, pero el susto es un maestro cruel. Se apartó, retrocediendo hacia hielo más seguro. Rugió, prometiendo volver. La manada no celebró, solo respiró. Toro temblaba, no de frío, sino de descarga. La hembra lo miró más tiempo que antes. Se acercó un paso, olfateó su cuello, leyó el mapa de su pelaje. Humano, humo, pan, cuero. Este no es de aquí. Y aún así, ahí estaba. Vivos todos. Por ahora. El olor a humo era más claro ahora. También había algo metálico y dulce, gasolina, motores, un campamento. Toro lo sintió como una cuerda atada al corazón. Aceleró. La hembra lo dejó ir 2 pasos. Luego lo alcanzó, le cortó el paso y lo obligó a mirar. Al oeste, el brillo de un lago helado, roto en mosaicos extremadamente finos. Un atajo mortal. La hembra eligió ruta larga por una dorsal de nieve dura. El macho negro fue adelantado, explorando. Toro siguió con el pecho a punto de estallar. Cada vez que el viento cambiaba y traía el olor de Bruno, la fuerza se le duplicaba. A medio camino el oso reapareció por tercera vez. Ya no quedaban reservas para nadie. Sin preámbulos lanzó un avance ciego. La hembra lo enfrentó con un quiebre perfecto para abrirle la cadera. Los subadultos distrajeron. El macho negro buscó tendón. Toro comprendió la coreografía al fin. El papel de cada uno. El suyo era cruzar, llegar, traer ayuda. La hembra soltó un aullido corto, urgente, dirigido a él. Era una orden. Vete. El mundo se partió. Toro se lanzó por la dorsal, bajó a una lengua firme marcada por costillas de nieve viento. Atrás, el combate sonaba a metal. Aullidos, gruñidos, el crujir de la banquisa y entonces voces humanas. Toro, Toro, Bruno. El husky lloró corriendo. El viento pegó ese nombre a su piel y todo dentro de él se ordenó, pero el peligro no había terminado. El oso, lastimado en el orgullo y en el hambre, optó por una apuesta final, cambiar de objetivo y cazar al humano. Giró la cabeza, olfateó y avanzó bruto, directo hacia el olor a motor y grasa. Toro no dudó, descendió de golpe, ladró, hizo lo que un perro entrenado hace cuando el mundo se enciende, interponerse. El macho negro apareció a su lado como una sombra aliada.
La hembra se cruzó por delante cortando el camino del oso hacia el valle donde estaba el campamento. A unos 200 metros, figuras humanas salieron con bengalas y ruido. El oso, herido en paciencia, entendió la aritmética final. Demasiados riesgos. Soltó un rugido que vibró el pecho del husky y por fin se retiró hacia el norte cargando su hambre. Toro se dejó caer en la nieve. Bruno llegó hasta él, se arrodilló y lo apretó contra su abrigo. Rió, lloró, habló rápido esas palabras que los perros no descifran pero sienten. Mi chico, mi terco, mi casa. Cuando Bruno levantó la vista, los lobos seguían ahí. La hembra se permitió mirarlos un segundo, al humano y al perro, como si comprobara que su lectura del olor había sido correcta. Luego dio media vuelta. El macho negro se quedó un latido más, cruzó la mirada con Toro y partió. En el campamento curaron las patas de Toro, le calentaron el cuerpo con mantas y le dieron agua tibia. Bruno se quedó sentado a su lado toda la noche, con la mano sobre el lomo, como si el contacto fuera la única manera de creer. Afuera, el viento cambió otra vez, y con él, las rutas invisibles que solo el Ártico comprende. Durante días, Toro despertó con el aullido de la hembra en la cabeza. No era un llamado, era un recordatorio. Existimos porque el otro existe. Cada vez que olía el aire, encontraba un hilo tenue, como una frontera compartida. La manada seguía sus caminos, cazaba lo justo, sobrevivía a su manera. El oso, en algún lugar, seguiría sumando riesgos y eligiendo fríos. Bruno levantó el campamento con un cuidado distinto. Marcaba rutas más seguras, miraba 3 veces. A veces, al atardecer, dejaba un pequeño trozo de carne cerca de un montículo. No como pago. La naturaleza no firma recibos, sino como una gratitud silenciosa. Toro volvió a las tareas de siempre, pero no fue el mismo. En las madrugadas, al ponerse el arnés, miraba hacia el norte con un respeto nuevo, por la hembra que lo miró 2 veces, por el macho negro que mordió el aire para robarle segundos al oso, por los subadultos que aprendían el lenguaje de la supervivencia. La naturaleza no es un cuento de hadas. A veces regala milagros ásperos, un lobo que comparte ruta con un perro, un oso que retrocede porque el hielo le habló primero, un humano que aprende a escuchar mejor. Si algo dejó esta historia en Toro y en Bruno, fue la certeza de que la vida no se sostiene sola. La sostienen decisiones pequeñas, coordenadas invisibles, pactos no escritos que se hacen por un instante y bastan para salvarlo todo. Cuando Toro aúlla ahora, lo hace con un tono que no conocía. No imita, agradece, y en esa nota hay un puente, del perro al lobo, del lobo al hombre, del hombre al mundo que compartimos sin entender del todo. Moraleja natural. A veces la salvación llega de donde menos lo esperas, pero hay que estar dispuesto a seguir, a obedecer al instinto bueno, a no estorbar y a respetar. La naturaleza no premia la fuerza ciega, premia la armonía. Si esta historia te conmovió y te gusta este tipo de relatos intensos sobre la vida real en la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encantará saludarte en el próximo video y saber hasta dónde llega nuestra manada.